Hola, mi nombre es Paula Andrea Rodríguez Bautista, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos en el curso de Física General. Aquí pueden observar mi documento de identidad. Bueno, en este video vamos a realizar el desarrollo del ejercicio 5 del estudiante 5 de la tarea número 2. Bueno, el enunciado del ejercicio nos dice la distancia del lazo que debe recorrer un equilibrista en un circo es de 54.1 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro, el lazo baja 2.10 metros. La masa del equilibrista es de 62 kilogramos. Bueno, tenemos como primer literal A, dibujar un diagrama de cuerpo libre para el equilibrista. B, ignorando el peso del lazo, cuánta tensión produce el equilibrista. Antes de hacer eso, vamos a resolver unas preguntas orientadoras que nos dan en el ejercicio. Entonces, primero, ¿qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usar en este problema? Tenemos la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, la que nos dice es que si no existen fuerzas externas que actúen sobre un cuerpo, este permanecerá en reposo o se moverá con una velocidad constante en línea recta. Y aquí lo que tenemos es el movimiento, la velocidad constante en línea recta hace parte de un movimiento uniforme rectilíneo. Bueno, también tenemos la segunda ley, que es la ley de fuerza, que es la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Tenemos la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, que es cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud en sentido opuesto. Y para este ejercicio se usa es la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza. 2. De las preguntas orientadoras. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción, o sea, la reacción de fricción, aparece como una reacción a qué fuerza o a qué acción. Entonces, hace reacción a la fuerza de contacto de tensión o de fuerza aplicada. 3. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Un sistema de equilibrio de fuerzas es en el cual actúan varias fuerzas y su resultado es nulo, o sea que sus componentes en X y en Y se cancelan mutuamente. 4. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La diferencia entre masa y peso es que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre esta masa. 5. ¿Cómo se expresa matemáticamente el sistema de fuerzas del enunciado con base a las leyes de Newton? Entonces acá tenemos la fuerza gravitacional o el peso, que es igual a la masa por aceleración. Y tenemos la fuerza de tensión, que es igual a la masa por aceleración sobre 2 veces el seno de un ángulo. Bueno, ahora sigamos con el desarrollo del ejercicio. Entonces, dibujar un diagrama de cuerpo libre. El ejercicio nos dice que el equilibrista está parado en todo el centro de la cuerda. Entonces aquí lo que tenemos es que el centro de la cuerda nos da 27.05 y si hay la tensión que ejerce sobre el lazo o sobre la cuerda es de 2.10 metros y aquí tenemos tensión 1, tensión 2 y la fuerza gravitacional que ejerce el peso sobre él. Entonces, B, ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista al lazo? Entonces, para este ejercicio aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Entonces, tenemos que el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Aquí tenemos cateto 1 es igual a 2,10 metros. Cateto 2 es igual a 27,05. Entonces, aquí tenemos todo el proceso que se realizó para resolver esto. Como tal nos da una hipotenusa de 27,13 metros. Con este resultado podemos hallar el ángulo de este triángulo rectángulo con la razón trigonométrica de seno, que tenemos que es igual a seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto al ángulo sería el cateto que es igual a 2,10. Entonces reemplazamos con estos datos: cateto opuesto igual a 2,10, hipotenusa igual a 27,13. Se hacen las soluciones que se necesitan y como tal nos da un ángulo de 4,44 grados. Con el resultado de este ángulo utilizamos la segunda ley de Newton en condiciones de equilibrio para las componentes en el eje Y. Entonces tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton, que es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a masa por aceleración.
donde aceleración es igual a 0, ya que el equilibrio consta de reposos y velocidad constante. Por lo tanto, no hay una aceleración. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. La suma de las fuerzas es la tensión 1 más la tensión 2, que es igual a masa por aceleración por gravedad, reemplazando nuestra fórmula anterior. Entonces, nota, aquí se utiliza la aceleración de la gravedad, o sea, la aceleración que la gravedad ejerce sobre el cuerpo, que sería 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces lo que hacemos es reemplazar el seno de 4,44 más seno de 4,44 grados es igual a 62,0 newtons por 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, para saber la fuerza total de la tensión, tenemos que resolver esto y ahí nos da totalmente la tensión, que es de 3.939,07 newtons aproximadamente. Y los análisis de los resultados es de acuerdo a todos los datos que se dan en el ejercicio y los que se obtienen en su proceso de solución. Sabemos que la tensión que el equilibrista ejerce sobre la cuerda es de 3.939,07 newtons aproximadamente en una aplicación de la segunda ley de Newton con las condiciones de equilibrio de la componente X. Muchas gracias.